Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos aprendiendo a cómo estar en paz con los demás y hemos estado hablando de las barreras que nos separan de otros y qué hacer en cada una de esas barreras. Ya vimos dos de ellas y el día de hoy mi esposo nos va a explicar las otras dos que faltan. Acompáñanos. Bueno, comencemos con un breve repaso. La primera barrera de la que hablamos es una barrera muy pequeñita que tiene que ver con los roces cotidianos, cosas menores. Podríamos hablar de diferencia de personalidad, diferencia de opiniones en cosas que no son realmente importantes y descuidos. ¿Cuál es la recomendación con esta barrera? Pues sencillamente brincarla, es decir, ignorar ese tipo de cosas, no ser tan fijados, por así llamarlo, y hacer lo que nos dice el apóstol Pedro, que el amor ferviente cubre una multitud de pecados, una multitud de errores. Bueno, la segunda barrera que vimos es una barrera ya alta, con cierta altura, y nos habla de las heridas. Ya el poder pasar esta barrera implica ciertos pasos, y de ahí que hablamos de la escalera de la asertividad. Muy bien, la tercera barrera es la barrera del pecado. ¿De qué estamos hablando ahí? De ofensas graves, como insultos, infidelidad, robo, abuso de confianza, mentiras deliberadas, engaños y cosas semejantes. Esta es una barrera más alta que requiere considerar varios aspectos. Pasaré tiempo en esta barrera, más que en la cuarta que veremos después, y comenzaremos viendo tres escrituras que nos hablan de este tema. Levítico 19 del 17 al 18 dice: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Lucas 17:3 dice: así que tengan cuidado, porque si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Mateo 18 del 15 al 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos le hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Hay que poner mucha atención para no interpretar mal las escrituras que acabamos de leer. La Biblia se complementa entre sí y estas tres escrituras hablan del mismo tema, cómo lidiar con el pecado de otra persona. Cada una desde un contexto un poco diferente. La primera que vimos en el libro de Levítico nos habla de la vida de los judíos y de las instrucciones que Dios les dio para vivir como pueblo. La segunda escritura, en el libro de Lucas, nos habla de una persona madura. Y la tercera escritura, en Mateo, es Jesús hablando de la vida de su iglesia. Al combinar estas tres escrituras, podemos llegar a tres cosas que nunca debemos hacer al hablar de lidiar con el pecado de otra persona, tres cosas que sí necesitamos hacer y tres objetivos que no debemos perder de vista. Las tres cosas que no debemos hacer al lidiar con el pecado de otro están tomadas del primer pasaje del libro de Levítico y son las siguientes. Número 1, no abrigues
odio en tu corazón contra tu hermano. Esta palabra odio también significa menosprecio, ver hacia abajo a la otra persona. Quisiera aprovechar para decir que el hecho de que una persona sea cristiana o el hecho de una persona sea temerosa de Dios no la exime de pecar. Lo podemos ver en la vida diaria, en la historia de la iglesia, que personas, a veces personas de Dios, han cometido pecado. Lo podemos ver también en la misma Biblia, que muchos de los personajes de la Biblia que admiramos, también leemos sus imperfecciones y muchas veces sus pecados y algunas veces incluso graves. El mundo de la perfección es algo que vendrá después, es a lo que Dios nos está llamando y preparando, pero por ahora estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay angustia, así que no debemos de sorprendernos cuando alguno cae en pecado. Y todos estamos en ese proceso. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Por eso es que el Señor nos dice que si tu hermano cae en pecado, no lo menosprecies. La segunda cosa que el Señor nos pide es no vengarse o desquitarse. Como me hizo, pues se la voy a regresar. Y la tercera cosa es no guardar rencor. Cuando guardamos rencor no nos estamos desquitando, pero estamos almacenando ahí una listita de deudas. Y a algunas personas les gusta tener esa lista porque eso hace que se sientan como en control. Cuando la otra persona me debe, entonces puedo pedirle, puedo exigirle, y eso es algo que el Señor no quiere que hagamos. Para resumir, el pecado de mi hermano no me da a mí licencia para pecar también. Yo no soy el juez de mi hermano. Por eso es que Jesús dice, tengan cuidado, porque si yo aprovecho el pecado de mi hermano para menospreciarlo, para guardarle rencor o para desquitarme, entonces ya no es solamente un pecador, ahora ya somos dos. Veamos ahora las 3 cosas que el Señor nos pide hacer. Número 1, Jesús dijo en Mateo 18, ve. Esto no es algo fácil. Tomar la iniciativa cuando el que pecó fue la otra persona no es para nada sencillo. De hecho, creo que ninguno de estos pasos es muy sencillo, pero es algo que el Señor nos pide. La segunda cosa es buscar hablar a solas. También es el mismo Mateo el que nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Claro, esto implica que la persona con la que vas a hablar es una persona con la que puedes hablar a solas. Aquí no está hablando tal vez de un tío que es abusador o de una persona violenta. Dice, si tu hermano peca, habla con él a solas. Y la tercera cosa que el Señor nos pide es precisamente hablar con la persona. ¿Cómo? Y hay 2 puntos importantes. El primero es que dice el Señor Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, repréndele. Esa palabra repréndele no significa grítale o gritonéale, significa habla con firmeza. Recordemos que del tema que estamos hablando aquí es el tema del pecado. No estamos hablando de heridas, no estamos hablando de malos entendidos, estamos hablando de que la persona está cometiendo un acto que viola pues los mandatos del Señor. Entonces necesitamos ser firmes con esa persona. No podemos ante el pecado tomar una actitud pues así como de sugerencia, digamos, ¿no? Estamos representando al Señor y necesitamos hablar con firmeza. La segunda cosa que tomamos del libro de Levítico es, ahí el Levítico dice, razonarás con tu hermano. Esto nos habla de presentar argumentos y dar a la persona, llevar a la persona, ayudar a la persona a razonar. En un momento más veremos la importancia de esto. En Génesis capítulo 20 podemos leer la historia de Abraham,
que era un siervo de Dios, el padre de la fe, el amigo de Dios, pero Abraham también cometió sus errores y sus pecados. En una ocasión él fue a una tierra y como tuvo miedo de que su esposa era muy bonita y le fueran a hacer algo, pues mintió y dijo que era su hermana. Entonces el rey de ese lugar, que se llamaba Abimelech, tomó a Sara, la puso entre sus concubinas, y esa misma noche Dios vino en sueños y le advirtió que si llegaba a tocar a esa mujer iban a tener una grave consecuencia. Entonces Abimelech va con Abraham y le dice: ¿qué nos has hecho? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Pusiste en riesgo a todo mi reino. Si yo tocaba a esa mujer, Dios nos hubiera juzgado. Entonces intenta que Abraham vea primeramente su acción. Y la segunda cosa es muy importante porque le hace otra pregunta y le dice: ¿qué estabas pensando? Yo creo que esto nos da un buen ejemplo de la manera en que necesitamos acercarnos a un hermano que peca. La primera es: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Y la segunda, que es muy importante, es: ¿qué estabas pensando? Porque algo que podemos ver en la Escritura es que el pecado siempre entra a través de un argumento. Lo podemos ver desde el huerto de Edén. Ahora veremos 3 objetivos que no debemos perder de vista al lidiar con el pecado de otras personas. El primero es que estas instrucciones que el Señor Jesús nos da tienen el objetivo de cuidarnos a nosotros mismos. Ya lo vimos. Jesús inicia en el libro de Lucas diciendo: tengan cuidado o miren por ustedes mismos, y después nos habla de qué hacer. Entonces, como vimos, el hacer lo correcto nos libra a nosotros mismos de caer en pecado, y que ya no sea un solo pecador, sino 2. La segunda cosa que necesitamos mantener en perspectiva es el que no nos hagamos cómplices de nuestro hermano. Levítico dice que razones con tu prójimo para que no seas cómplice con él o participes de su pecado. Entonces, cuando yo estoy viendo que alguien está violando la ley de Dios y yo me quedo callado, de alguna manera me hago su cómplice. Y número 3, que el gran objetivo de todo esto es ganar a nuestro hermano, no ganarle a nuestro hermano un argumento, una discusión, sino ganarlo de regreso al camino del Señor. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta labor que el Señor nos pide es una labor muy noble y tiene que ver con el máximo mandamiento de las relaciones humanas, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice en Levítico. Después de estas instrucciones nos habla de el mayor mandamiento de las relaciones humanas. Entonces la pregunta es: si fuera yo el que estuviera mal, estuviera extraviado, ¿qué me gustaría que otro hiciera conmigo? Una vez que hemos tomado estos pasos que el Señor nos indica, pueden suceder 2 cosas. La primera es que nuestro hermano nos escuche y se arrepienta. Hay que recordar aquí el significado de la palabra arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar. Todo comenzó con algún razonamiento, algún argumento que esta persona creyó que lo llevó a pecar. Entonces significa que se dio cuenta y está cambiando, está ajustando eso. En ese caso, ¿qué nos dice el Señor? Perdónale. Y luego Lucas incluso habla de si fuera necesario 7 veces al día, 7 veces al día si cada una de esas se arrepiente. Entonces quiere decir que seamos amplios en perdonar, y ahí ya queda la cosa, ya no hay necesidad de un castigo, que la Biblia también habla de una tristeza, que es una tristeza buena, que viene de Dios, que produce un arrepentimiento. Es la tristeza que da el Espíritu Santo, de la convicción. Pero también nos habla de una tristeza peligrosa, que es la de la desesperanza. Cuando una persona se arrepiente,
necesita ser perdonada, necesita saberse perdonada para que no entre esa otra tristeza que lo puede destruir. Pero la segunda cosa que puede suceder también es que esta persona no nos escuche. Finalmente, la decisión la toma cada quien. A nosotros nos corresponde hacer lo que el Señor nos dice, pero no siempre el que nosotros hagamos las cosas correctamente va a cambiar a otras personas. Esto es cierto en muchas áreas de la vida. Los mandatos de Dios no son recetas para que todo salga perfectamente, sino nuestra labor es agradar a Dios. Los resultados hay que dejárselos a Él. Entonces puede suceder que la persona no nos escuche. En ese caso, el Señor nos dice que llevemos a 2 o 3 testigos. Hay que aquí nada más aclarar que testigos significa personas maduras, no partidarios nuestros. Aquí es donde yo decía al principio que necesitamos estudiar bien estas escrituras para no entenderlas mal, porque a veces hay personas que quieren usar esto para ellos ganar un argumento, para ellos prevalecer sobre otra persona, para desquitarse incluso. Entonces no estamos hablando definitivamente de eso, sino de gente madura, porque la idea es ayudar a este hermano. Y luego termina diciendo el Señor Jesús: si tampoco escuchara a estos testigos, entonces dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es aquí a donde llegamos a la cuarta barrera, y esta ya es un muro muy alto que Dios ya no nos pide intentar saltar. Proverbios 9 del 7 al 8 dice: quien corrige al cínico recibe insultos, quien reprende al malvado desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará, corrige al sabio y te amará. Con personas que no quieren entender, personas que son peligrosas, personas que persisten en pecar, entonces esa barrera ya no hay que saltar. Por eso al inicio del primer video comenzamos con la escritura que dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero en este caso ya no depende de nosotros. Me vienen a la mente, para terminar, un par de escrituras que hablarían de esa barrera que ya no hay que intentar saltar. Una es Romanos 16, 17, donde el apóstol dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Y luego en su primera carta a los Corintios también el apóstol nos dice lo siguiente: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Dios obviamente no nos llama a apartarnos de toda la gente que está pecando, porque sí tendríamos que irnos a un monasterio. Pero luego dice el apóstol: sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera coman. Bueno, pues aquí terminamos las 4 barreras. Nos gustaría mucho escuchar y saber sus comentarios en cuanto a estas 4 barreras, y les recordamos que estamos en contacto en nuestras redes sociales: el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el YouTube, para ver los mensajes que hemos estado dando, y estamos en contacto. Un abrazo. Dios los bendiga.